Hola a todos, volvemos aquí con el repaso de lógica de primer orden. Primero definir que el razonamiento de primer orden se refiere al proceso de inferencia lógica utilizada para llegar a conclusiones válidas a partir del conjunto de premisas o axiomas. La lógica de primer orden es un sistema formal que permite representar y analizar el razonamiento sobre entidades y relaciones en el mundo. El razonamiento en lógica de primer orden se basa en reglas y principios establecidos en la teoría de la lógica de primer orden. Estos principios incluyen reglas de inferencia válidas y estrategias de demostración que permitan de derivar nuevas proposiciones o demostrar la validez de una afirmación. El razonamiento en lógica de primer orden se realiza mediante la aplicación de reglas de inferencia que se basan en la estructura sintáctica de las fórmulas lógicas. Estas reglas permiten deducir nuevas fórmulas a partir de las existentes, de acuerdo con la semántica y las reglas de la lógica. El razonamiento de la lógica de primer orden puede ser deductivo o inductivo. El razonamiento deductivo implica la derivación de conclusiones necesarias a partir de premisas conocidas. Por otro lado, el razonamiento inductivo implica la inferencia de conclusiones probables basadas en ejemplos o casos particulares. En general, el razonamiento en lógica de primer orden es un proceso sistemático y formal que se utiliza para analizar y probar la validez de las afirmaciones en un dominio específico. Se basa en la aplicación rigurosa de reglas y principios logísticos para llegar a la conclusión lógicamente consistente. En Para definir la lógica de primer orden es necesario considerar tres aspectos: el lenguaje, la teoría de modelo y la teoría de prueba. Primero, el lenguaje. Este elemento está asociado a la sintaxis de la lógica de primer orden y de los programas lógicos. El lenguaje es un sistema formal dado por un conjunto de símbolos conocidos como alfabeto y una serie de reglas de construcción o sintácticas. Expresiones. Cualquier expresión es o no es una fórmula bien formada. Las fórmulas bien formadas son las expresiones que pueden formarse con los símbolos del alfabeto a partir de las reglas de construcción y por tanto pertenecen al lenguaje de la lógica de primer orden. El alfabeto es la lógica de predicados. Está formado por los siguientes conjuntos de símbolos: símbolos de variables, pues naturalmente formado por sus siglas, por sus últimas letras del alfabeto minúsculas se utilizan subíndices. Entonces, X, Y, Z, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Y2, etc. Símbolos de constantes, primeras letras del alfabeto, en minúsculas o mayúsculas, símbolos de funciones, formando las letras con más frecuencia, F, G y H. Si utilizan sus índices, cada símbolo de función tiene asociado un grado o área que indica los argumentos que toman el símbolo en función. Y están los símbolos de predicados. Se representan mediante letras mayúsculas. También tienen asignado un grado de ariedad. Acá, como podemos ver, vemos los ejemplos del alfabeto. Acá están las operaciones lógicas que podemos ver como vimos en lógica proposicional, eh, y el conector. Teoría de modelo. Este elemento está asociado a la semántica de la lógica de primer orden. La teoría del modelo establece la interpretación de los alfabetos en un sistema formal. Su función es relacionar estas fórmulas del alfabeto con alguna representación simplificada de la realidad que nos interesa para establecer cuándo eh, una función del alfabeto es falsa o si es falsa o cuando es verdadera.
Acá definimos la función. Una función es un tipo especial de relación entre los objetos del dominio del discurso. Este tipo de relación mapea un conjunto de objetos de entrada y un objeto único de salida. El conjunto de todas las funciones consideradas en la eh, conceptualización del mundo se conoce como base funcional. Los predicados, como ya lo hemos visto, son esas afirmaciones para hacer el desarrollo del análisis. Entonces acá hay algún ejemplo. Juan ama a Carla, donde estos son predicados. Esta es la función m, que es amar, y los dos, eh, pues, pues digamos que los dos sujetos, Juan y Carla. Entonces aquí Diego ama a Luis, otra vez la función m, que es de amar, y en el dominio de las dos de los dos sujetos a los que hace referencia la función. Rogelio ama a cualquiera que ame a Hernán. Entonces, como explicamos, como explicamos anteriormente, este símbolo significa cuantificador universal. Se utiliza para afirmar que una propiedad es verdadera para todos los objetos en el dominio del discurso. ¿Qué significa eso? Entonces, Rogelio ama, entonces es el verbo amar, amar a cualquiera que ame, entonces indica que eh, es verdadero eh, para todos los objetos, entonces para cualquiera que ame a Rogelio, en este caso, eh, a, eh, que ame a Hernán, en ese caso. Entonces, eh, aquí define que es verdadero a cualquiera que ame a Hernán, que define que lo va a amar Rogelio, en efecto. Y nadie se ama a sí mismo, entonces esto involucra a todos los que hacen parte del dominio y la negación de la función, en este caso. Y ya, esto es todo.